Nadie en el valle olvidaría jamás el sonido que hizo el hombre de la montaña cuando levantó el saco. No fue una palabra. No fue un grito. Fue algo más primitivo, más profundo. Fue el sonido de alguien cuyo destino acababa de romperse en dos. Porque durante toda su vida, Elías había creído que nada en este mundo podía sorprenderlo. Hasta ese momento. El viento descendía como un susurro helado desde los picos nevados, arrastrando consigo el olor áspero de la piedra y la soledad. Elías caminaba entre las sombras largas del atardecer, con su abrigo de piel gastado y su barba oscura salpicada de escarcha. Los aldeanos lo observaban desde lejos, como siempre lo hacían, con esa mezcla de temor y curiosidad que nunca desaparecía. Lo llamaban el hombre de la montaña. No porque hubiera nacido allí, sino porque había sobrevivido allí cuando nadie más pudo hacerlo. Vivía en una cabaña aislada, donde el silencio era tan espeso que parecía tener peso. No tenía esposa. No tenía familia. Solo tenía inviernos interminables, cicatrices invisibles, y recuerdos que nunca compartía. Pero aquel día había descendido al valle por una razón. Una razón que ni siquiera él entendía completamente. En el centro de la aldea, junto al pozo seco, se había reunido una multitud. Hombres con rostros duros. Mujeres con miradas cansadas. Y en medio de todos ellos, de pie, como si fuera una mercancía olvidada, estaba una figura cubierta con un saco áspero que le ocultaba la cabeza y los hombros. Era la novia rechazada. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Había llegado 3 días antes, acompañada por un comerciante silencioso que nunca sonreía. Había ofrecido casarla con cualquier hombre dispuesto a pagar una suma modesta. Pero uno por uno, los hombres del valle habían rechazado la oferta. Demasiado delgada, dijeron algunos. Demasiado silenciosa, dijeron otros. Mala suerte, murmuraron los más supersticiosos. Así que el comerciante había reducido el precio. Y luego lo redujo otra vez. Hasta que finalmente, la ofreció por casi nada. Elías observó la escena desde el borde de la multitud. No sabía por qué sus pies lo habían llevado allí. No era un hombre que necesitara compañía. Había pasado años enteros sin escuchar su propia voz. Pero algo en la forma en que ella permanecía inmóvil, algo en la quietud absoluta de su figura, lo inquietaba. No temblaba. No suplicaba. No se movía en absoluto. Era como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Nadie más la quiere, dijo el comerciante con voz áspera, mirando directamente a Elías, como si hubiera estado esperándolo. Pero tú vives solo. Elías no respondió. Sus ojos se fijaron en las manos de la mujer. Eran pequeñas, pero no frágiles. Había cicatrices en sus dedos. Cicatrices antiguas. Cicatrices que contaban historias. El comerciante dio un paso más cerca. Te la dejaré por una sola moneda de plata. La multitud murmuró. No porque fuera caro, sino porque era barato. Demasiado barato para un ser humano. Elías sintió el peso de la moneda en su bolsillo. La había ganado meses atrás, intercambiando pieles en una aldea lejana. Era todo lo que tenía de valor. Podía marcharse. Podía volver a su cabaña. Podía olvidar aquello. Pero entonces, la mujer se movió. Solo un poco. Lo suficiente para que él lo notara. Su cabeza, cubierta por el saco, se inclinó apenas hacia él. Como si supiera que él estaba allí. Como si lo hubiera estado esperando. Elías no entendía por qué, pero en ese instante, sintió algo que no había sentido en años. No compasión. No deseo. Sino reconocimiento. Como si 2 soledades se hubieran visto mutuamente desde extremos opuestos del mismo abismo. Sacó la moneda. El sonido del metal al caer en la mano del comerciante fue seco. Definitivo. Irreversible. El comerciante sonrió por primera vez. Es tuya. Nadie felicitó a Elías. Nadie le deseó suerte. Solo lo observaron, como si acabaran de presenciar algo que no debía haber ocurrido. Elías se acercó lentamente a la mujer. Podía oír su respiración. Suave. Regular. Viva. Tomó con cuidado la cuerda que colgaba del saco, sin tocarla directamente. No sabía por qué sentía que debía ser cuidadoso. Como si el simple contacto pudiera romper algo invisible. Ven, dijo con voz baja.
Ella obedeció sin resistencia. Caminaron fuera de la aldea mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo oscuro, como una herida abierta. El camino hacia la cabaña era largo, empinado, silencioso. Ella nunca habló, nunca tropezó, nunca se quejó. Y eso, más que cualquier otra cosa, inquietaba a Elías. Porque todos los seres humanos mostraban debilidad tarde o temprano. Pero ella no. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, la noche ya había caído por completo. Elías abrió la puerta de madera, que crujió como si protestara contra la presencia de alguien nuevo. El interior era simple. Una mesa. Una silla. Una cama. Un fuego débil que luchaba por mantenerse vivo. Ella entró y se detuvo en el centro de la habitación. Esperando. Elías cerró la puerta. Por primera vez en años, no estaba solo. El aire se sentía diferente. Más pesado. Más real. Se acercó lentamente. Sus manos, que habían matado animales, construido refugios y sobrevivido tormentas, ahora dudaban. Nunca había hecho algo así. Nunca había comprado a una persona. Nunca había tenido el poder de revelar o no revelar un rostro. El saco estaba atado con un nudo simple. Podía deshacerlo en segundos. Pero algo en su interior lo detenía. No voy a hacerte daño, dijo finalmente. Ella no respondió. Pero tampoco se apartó. Elías extendió la mano. Sus dedos rozaron la tela áspera. Sintió el calor de su cabeza debajo del saco. Sintió que era real. Que no era un sueño. Desató el nudo lentamente. El sonido de la cuerda deslizándose fue casi ensordecedor en el silencio de la cabaña. El saco se aflojó. Elías lo sostuvo por un instante. Un último instante en el que todo seguía siendo desconocido. Un último instante en el que su vida aún era la que siempre había sido. Luego lo levantó. Y cuando vio su rostro, el aire abandonó sus pulmones. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se quedó inmóvil. Porque la mujer que estaba frente a él no parecía asustada. No parecía rota. No parecía rechazada. Sus ojos eran profundos. Antiguos. Y lo estaban mirando como si ya lo conocieran. Como si hubieran esperado toda su vida ese momento. Pero no fue eso lo que hizo que Elías jadeara. Fue la cicatriz. Una cicatriz fina que cruzaba su mejilla, pálida y precisa. Una cicatriz que él había visto antes. Muchos años atrás. En otro lugar. En otra vida. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era posible. No podía ser ella. Porque ella había desaparecido. Y sin embargo, estaba allí. De pie en su cabaña. Respirando. Observándolo. Sus labios se movieron apenas. Y cuando habló, su voz fue suave, pero firme. Sabía que serías tú. El mundo de Elías se inclinó. Porque no era una pregunta. Era una certeza. Y en ese instante, comprendió algo aún más aterrador que el reconocimiento. Ella no había sido vendida al azar. Ella había llegado a ese valle por una razón. Había esperado. Había soportado el rechazo. Había permanecido en silencio. Solo para llegar hasta él. Y Elías no sabía si aquello era un milagro. O el comienzo de algo que nunca podría detener. Elías sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser sólido. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero ninguna venía. Aquella cicatriz, aquella mirada, aquel tono de voz que no temblaba. Todo en ella era imposible. No, susurró él, más para sí mismo que para ella. Tú no puedes ser. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si comprendiera el caos que se agitaba dentro de él. Pero lo soy. El fuego crepitó detrás de ellos, proyectando sombras que se retorcían en las paredes de la cabaña. Durante un instante interminable, ninguno de los dos se movió. Solo se observaron, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que unía pasado y presente. Elías retrocedió un paso. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Te vi morir, dijo finalmente, con la voz áspera, cargada de una verdad que había enterrado durante años. Ella no pareció sorprendida. Ni ofendida. Ni siquiera triste.
Solo lo miró con esa calma inquietante que parecía pertenecer a alguien que ya había sufrido todo lo que el mundo podía ofrecer. Eso es lo que ellos querían que creyeras. Las palabras se deslizaron en el aire como una hoja afilada. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ellos. Una palabra pequeña, pero llena de sombras. Su mente regresó a aquella noche, años atrás. La nieve cayendo con furia. El humo elevándose entre los árboles. Los gritos. La sangre sobre el hielo. Y ella. Desaparecida. Había buscado durante días. Semanas. Había recorrido barrancos, bosques, ríos congelados. Había encontrado rastros, señales de lucha, pero nunca un cuerpo. Al final, el silencio lo había obligado a aceptar la única conclusión posible. Que estaba muerta. Que todos estaban muertos. Hasta ahora. ¿Cómo? Preguntó, apenas capaz de formar la palabra. Ella dio un paso hacia él. Elías notó que sus movimientos eran controlados, medidos. No había torpeza en ella. No había debilidad. Había sobrevivido. Y la supervivencia siempre dejaba marcas invisibles. Me llevaron, dijo ella. Aquella noche. Elías sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Quiénes? Ella lo observó durante un largo momento antes de responder. Los mismos hombres de los que huiste. Elías se quedó helado. Porque esa era la verdad que nunca había confesado a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Él no había sobrevivido por ser más fuerte. Había sobrevivido porque había huido. El peso de esa culpa había vivido dentro de él desde entonces, silencioso y constante, como una herida que nunca cicatrizaba. Yo, intenté volver, murmuró. Ella asintió suavemente. Lo sé. Esa respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. No había reproche en su voz. No había odio. Y eso era peor. Porque significaba que ella entendía. Y el entendimiento era más difícil de soportar que el desprecio. Elías pasó una mano por su rostro, intentando estabilizar sus pensamientos. ¿Por qué estás aquí? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la cabaña. Las paredes ásperas. La mesa gastada. La cama solitaria. Todo en aquel lugar hablaba de aislamiento. De años vividos lejos del mundo. Finalmente, volvió a mirarlo. Porque tú eras el único que no debían encontrar. Elías sintió que su corazón se detenía por un instante. Pero te encontraron, añadió ella en voz baja. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Elías comprendió entonces algo que no había considerado. El comerciante. La forma en que lo había mirado. La forma en que había esperado. No había sido coincidencia. Nada de aquello lo había sido. No viniste por casualidad, dijo él lentamente. Ella negó. No. El fuego crepitó más fuerte, como si intentara advertirle. Ellos sabían que bajarías al valle algún día. Sabían que eventualmente la soledad te empujaría a buscar algo, o alguien. Elías sintió un nudo formarse en su estómago. Así que te usaron. Ella sostuvo su mirada. Sí. Una sola palabra. Simple. Devastadora. Elías comenzó a comprender la magnitud de la trampa. No la habían vendido porque no la quisieran. La habían ofrecido porque sabían que él no podría ignorarla. Porque sabían que él la reconocería. Porque sabían que él no huiría una segunda vez. ¿Están cerca? Preguntó. Ella no respondió. Pero no necesitaba hacerlo. Elías lo vio en sus ojos. El peligro no era algo que vendría. El peligro ya estaba allí. Su instinto, el mismo que lo había mantenido vivo en las montañas, comenzó a gritarle. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Cada sentido se agudizó. Y entonces lo escuchó. Un sonido débil. Afuera. Casi imperceptible. El crujido de la nieve bajo el peso de algo. O alguien. Elías giró la cabeza lentamente hacia la puerta. El fuego parpadeó. El aire se volvió helado. No estaban solos. Ella no mostró sorpresa. Solo lo observó. Como si hubiera sabido que ese momento llegaría. Como si todo hubiera conducido inevitablemente hasta allí. Elías sintió como algo antiguo despertaba dentro de él.
Algo que había permanecido dormido durante años. El hombre que había huido. El hombre que había sobrevivido. Ese hombre estaba desapareciendo. Y en su lugar, algo más estaba emergiendo. Algo que ya no estaba dispuesto a correr. Otro crujido. Más cerca esta vez. Directamente afuera de la cabaña. Elías dio un paso hacia la puerta. Su respiración era lenta. Controlada. Pero su corazón latía como un tambor de guerra. Detrás de él, ella habló una vez más. Esta vez no vinieron solo por mí. Elías se detuvo. Sus dedos se cerraron lentamente en un puño. Vinieron a terminar lo que comenzaron. Elías colocó la mano sobre la madera fría de la puerta. Y en ese instante, alguien desde el otro lado, apoyó su mano exactamente en el mismo lugar. Elías no respiró. La madera entre su palma y la del extraño era lo único que lo separaba. Podía sentirlo. El peso. El calor tenue filtrándose a través de la puerta congelada. No era una ilusión. Era real. Su mente calculó distancias, posibilidades, salidas. La ventana trasera. El hacha apoyada junto a la pared. El cuchillo bajo la mesa. Cada objeto tenía un propósito ahora. Cada segundo era una moneda que no podía desperdiciar. La mano del otro lado no se movió. No golpeó. No empujó. Solo permaneció allí. Esperando. Como si supiera que Elías estaba exactamente al otro lado. Como si pudiera sentir su miedo. O su decisión. Elías giró ligeramente la cabeza. Ella seguía detrás de él, inmóvil, pero sus ojos ya no mostraban incertidumbre. Mostraban algo más oscuro. Algo preparado. Son pacientes, susurró ella. La mano en la puerta se deslizó lentamente hacia abajo, y desapareció. Elías retrocedió un paso instintivamente. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Porque el silencio significaba intención. Significaba control. Significaba que no tenían prisa. Y eso solo ocurría cuando sabían que la presa no tenía a dónde ir. Entonces llegó el primer golpe. No fuerte. No violento. Solo un golpe firme. Una declaración. Elías no respondió. El segundo golpe llegó segundos después. Esta vez más fuerte. La madera crujió levemente. Elías sintió como su cuerpo cambiaba. Su respiración se volvió más profunda. Más lenta. Sus manos dejaron de temblar. Había vivido este momento antes. La noche en que perdió todo. La noche en que huyó. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo. Miró hacia el hacha. Ella lo notó. Vendrán aunque no abras, dijo con voz baja. Él asintió. Lo sé. El tercer golpe sacudió toda la puerta. El polvo cayó del marco. Elías caminó hacia el hacha y la tomó. La madera del mango estaba fría, pero familiar. Su peso encajó en su mano como si nunca la hubiera soltado. Durante años había sido una herramienta. Ahora volvía a ser un arma. ¿Cuántos? Preguntó sin mirarla. Ella dudó. Ese pequeño gesto le dijo todo. Más de uno. Muchos más de uno. No lo sé con certeza, respondió finalmente. Pero nunca envían solo a uno. Otro golpe. Más fuerte. Una grieta fina apareció cerca de la cerradura. Elías observó la puerta. Luego observó la habitación. Luego la observó a ella. Hay un camino trasero, dijo. Un sendero que baja por el barranco. Podemos llegar al bosque antes de que... Ella negó lentamente. No. Esa sola palabra lo detuvo. No vine para huir. Elías sintió algo retorcerse dentro de él. Si te quedas, morirás. Ella lo miró fijamente. He muerto antes. No lo dijo como una metáfora. Lo dijo como un hecho. El cuarto golpe fue brutal. La madera se partió cerca del centro. Una astilla cayó al suelo. A través de la pequeña abertura, Elías vio oscuridad. Y dentro de esa oscuridad, movimiento. Un ojo. Observándolo. Elías no retrocedió. No esta vez. El ojo no parpadeó. Solo miraba. Reconociendo. Confirmando. Elías levantó el hacha ligeramente. El ojo desapareció. Una voz surgió desde el otro lado.
Baja. Calmada. Sabíamos que aún vivías. Elías no respondió. Durante años pensamos que el frío te había reclamado. La voz era masculina. Mayor. Segura. Pero ella nos guió hasta ti. Elías sintió el peso de esas palabras. No como una acusación, sino como una verdad inevitable. Siempre fuiste el más difícil de encontrar, continuó la voz. El que escapó. Otro golpe. La grieta se hizo más grande. La puerta no duraría mucho. Elías habló por primera vez. Entonces ya me encontraron. Silencio. Luego, una respuesta. Sí. Nada más. No amenazas. No gritos. Solo certeza. Elías apretó el mango del hacha. Detrás de él, ella dio un paso más cerca. Podía sentir su presencia ahora. Su calor. Su respiración. Lo siento, susurró ella. Elías no giró. No fue tu culpa. Y lo decía en serio. Porque en el fondo, siempre supo que el pasado no se quedaba enterrado. Siempre regresaba. De una forma u otra. El siguiente golpe destrozó parte del marco. Una mano entró por la abertura, buscando el seguro. Elías reaccionó al instante. El hacha descendió. La hoja se clavó en la madera, a milímetros de los dedos. La mano se retiró rápidamente. Pero no hubo grito. Solo un leve sonido de sorpresa. Y luego, una risa baja. No una risa de burla. Una risa de satisfacción. Ahí estás, dijo la voz. Como si hubiera estado esperando eso. Como si hubiera necesitado confirmarlo. Elías comprendió entonces. No habían venido solo a matarlo. Habían venido a verlo. A confirmar que el hombre que huyó ya no existía. Elías arrancó el hacha de la madera. Su respiración era estable ahora. Su miedo se estaba transformando en algo más frío. Más preciso. La puerta comenzó a ceder. Las bisagras gimieron. Elías dio un paso atrás, posicionándose. Preparándose. Detrás de él, ella no huyó. No se escondió. Se quedó. Con él. El primer pedazo de la puerta cayó al suelo con un golpe seco. El aire helado entró como una criatura viva. Sombras se movieron afuera. Más de una. Más de dos. Muchas. Elías levantó el hacha. Su corazón latía, pero no con miedo. Con decisión. Porque esta vez, no huiría hacia la montaña. Esta vez, la montaña estaba dentro de él. La puerta finalmente comenzó a abrirse. Y la figura que apareció primero, no era alguien que Elías esperaba ver con vida. Elías sintió que el mundo se detenía. La figura cruzó el umbral lentamente, como si no tuviera prisa, como si cada paso fuera parte de una ceremonia largamente esperada. La luz temblorosa del fuego iluminó su rostro, y Elías dejó de sentir el peso del hacha en sus manos. Porque conocía ese rostro. Demasiado bien. El tiempo lo había marcado. Líneas profundas surcaban su piel. Su cabello, antes oscuro, ahora estaba manchado de gris. Pero los ojos. Esos ojos no habían cambiado. Fríos. Calculadores. Vacíos de todo excepto propósito. Pensé que el frío te rompería, dijo el hombre con una voz tranquila, casi decepcionada. Pero siempre fuiste más terco que los demás. Elías no respondió. Porque ese hombre no era solo un enemigo. Era el origen de todo. El líder. El hombre que había llegado aquella noche con fuego y acero. El hombre que había destruido su hogar. El hombre que le había quitado todo, y lo había dejado vivo solo porque creyó que el frío terminaría el trabajo. Han pasado muchos años, continuó el hombre, entrando completamente en la cabaña. Años observando. Años esperando el momento correcto. Detrás de él, otras sombras se movían. Silenciosas. Obedientes. Pero Elías apenas las veía. Su mundo se había reducido a ese rostro. A ese momento. A esa deuda. ¿Por qué ahora? Preguntó Elías finalmente. El hombre sonrió levemente. Porque el pasado no está completo hasta que todos sus cabos están atados. Sus ojos se deslizaron hacia la mujer detrás de Elías. Ella fue la llave. Elías sintió que el aire se volvía pesado. Ella sobrevivió. Porque yo lo permití.
Sabía que algún día nos llevaría hasta ti. Elías apretó el hacha. Pero no atacó. Porque algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre impulsado por la rabia. Era el hombre moldeado por el tiempo. El hombre que había aprendido el verdadero significado de la supervivencia. Cometiste un error, dijo Elías con calma. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Sí. Elías dio un paso adelante. Pensaste que sobrevivir significaba que estaba incompleto. Silencio. El fuego crepitó. Pero sobrevivir no es debilidad, continuó Elías. Es transformación. El hombre lo observó, estudiándolo, como si intentara encontrar al joven que una vez conoció. Pero ese joven ya no existía. Elías no era el mismo hombre que huyó en la nieve. Era algo más. Algo que la montaña había forjado lentamente, día tras día, tormenta tras tormenta. El líder dio un paso más cerca. No importa en qué te hayas convertido. Elías no retrocedió. Importa para mí. El líder levantó la mano ligeramente. Detrás de él, las sombras se tensaron. Listas. Esperando la orden. La mujer detrás de Elías habló entonces. No vine solo para guiarte hasta él. El líder la miró. Lo sé. Pero algo en su expresión cambió. Una fracción de duda. Una grieta en su certeza. Ella dio un paso adelante. Sus ojos ya no eran los de una víctima. Eran los de alguien que había cargado con el dolor, y lo había convertido en propósito. Vine para asegurarme de que esto terminara. El líder entrecerró los ojos. Ya terminó. Ella negó. No. Apenas comienza. Y en ese instante, Elías comprendió. Ella nunca fue la presa. Nunca fue el cebo. Había sido el puente. El puente que conectaba el pasado con el presente. El puente que le dio a Elías una elección que nunca tuvo antes. Huir. O terminarlo. El líder dio la orden con un gesto casi invisible. Las sombras avanzaron. Pero Elías no esperó. El hacha se movió con una velocidad que solo la supervivencia podía enseñar. El primer hombre cayó antes de poder reaccionar. El segundo tropezó hacia atrás. El caos llenó la cabaña. Pero en medio de todo, Elías no sentía miedo. Sentía claridad. Cada movimiento era preciso. Cada respiración era controlada. La montaña vivía dentro de él. El líder intentó retroceder, pero ella ya estaba allí, frente a él. Por primera vez, el hombre mostró algo humano. Miedo. Esto no cambia nada, dijo él. Ella lo miró fijamente. Lo cambia todo. Y entonces, Elías estuvo a su lado. No como el hombre que una vez huyó, sino como el hombre que regresó. El líder los miró a ambos, comprendiendo demasiado tarde lo que había creado. No víctimas. No sobrevivientes. Sino finales. El viento rugió afuera, como si la montaña misma hubiera estado esperando este momento. Elías levantó el hacha por última vez. No con odio, sino con cierre. Porque algunas historias no terminan cuando la gente desaparece. Terminan cuando alguien decide dejar de huir. Y mientras el eco final se perdía en la noche helada, Elías comprendió algo que nunca había entendido antes. La montaña nunca lo había estado escondiendo. Lo había estado preparando. Y por primera vez desde aquella noche lejana, el silencio que lo rodeaba ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de algo terminado. Y algo nuevo. Que finalmente podía comenzar.